Paralizado un desahucio en La Laguna, en Tenerife. La movilización vecinal ha conseguido frenar de momento el desalojo de esta familia que tiene un niño de año y 9 meses. La casa donde viven pertenece al Sareb, el conocido como Banco Malo, y a pesar de estar vigente la moratoria que protege a familias vulnerables como esta, hoy iban a ser desalojados. Gracias a ello tengo mi casa. Por lo menos momentáneamente separador de desahucio. Los problemas de vivienda se solucionan con vivienda, no con parches ni con recursos indignos donde nadie quiere ir. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Enseguida vamos con esto. Y hemos conocido un dato preocupante. Aquí en Canarias aumentan las denuncias por violencia machista. Un 4% subieron en la primavera, de abril a junio de este año. Crecen las denuncias en Canarias, que se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con la tasa más alta de violencia machista. Las mejores noticias llegan con los datos de suspensión de visitas a los maltratadores, que han crecido más de un 300% a nivel nacional. También han crecido las denuncias puestas por terceros. La expareja de esta mujer que están viendo ha quebrantado en varias ocasiones la orden de alejamiento que pesa sobre él. La última vez esta semana, un alejamiento que la mujer tiene reconocido desde 2021 como medida cautelar. Desde entonces está a la espera de juicio. El dispositivo de emergencia para mujeres agredidas atiende a estas víctimas incluso sin denuncia previa. Nuevo paquete de ayudas destinadas al ahorro energético. Madrid, Silvia Mascareño. Vamos directos al grano. Silvia, a los canarios, ¿en qué nos afecta? Pues a falta de calefacción en Canarias se beneficiarán aquellos que tengan el bono social eléctrico o los hogares con menos ingresos, que verán reducida su factura hasta en un 40%. ¿Pero inferior? Bueno, cuando ya es carísimo repostar el vehículo y el transporte, Eduardo Pulido, en El Hierro se temen que el precio va a aumentar todavía más con el anuncio de los productores de que cortan el grifo del petróleo. Va a empeorar la situación tras ese anuncio de la OPEP de reducir la producción de petróleo. En islas como El Hierro se va a notar y mucho. Este túnel va a permitir unir la zona norte con la zona sur. Ahora mismo nos encontramos en una boca del tramo sur ubicada en el municipio de Santiago del Teide. Hay 2.100 metros perforados. Los trabajos continúan y se prevé que en torno a mayo-junio del 2023 ya hayan finalizado. Los expertos confirman en Canarias el aumento de la temperatura y de las especies que están en peligro de extinción. Nos dejan también un mensaje positivo. Aún estamos a tiempo, dicen, de frenarlo con el esfuerzo de todos. El cambio climático y global está generando un impacto en el caudal de los nacientes del Garajona, y por eso un grupo científico-técnico de diversos centros de estudio del país ha creado el IBRIPARC, un ambicioso proyecto con el que se pretende vigilar esas transformaciones y tratar de buscar medidas para frenar sus efectos dañinos. Galdar, en Gran Canaria, celebra su Festival Internacional de Cine y en esta 10ª edición la Guayarmina de Honor recae en el actor Pepón Nieto. Hay otros 11 galardones, guayarminas de bronce y 10.000 euros en premios, cuyos ganadores se van a conocer este sábado. Pues tenemos algo de lluvia por el norte de Canarias, pero la pregunta es si va a llover más. ¿Paraguas hasta cuándo? Edgar Cedrés. Así es, Paco Luis, buenas tardes. Lluvias débiles que tenemos a esta hora por el norte de las islas más montañosas, precipitaciones que nos seguirán acompañando mañana, podrán ser puntualmente moderadas o en forma de chubasco, como decimos, principalmente por el norte de las islas de mayor relieve. El tiempo más soleado por el sur, donde se registrarán las temperaturas más agradables, y seguirá soplando el alisio, con intervalos de fuerte, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las lluvias nos acompañarán también de forma dispersa a lo largo del fin de semana. Como siempre, todos los detalles en el espacio del tiempo. Bueno, vamos a empezar hoy hablando de un desahucio. Se trata de una familia que ocupó una casa en La Laguna, en Tenerife, una casa cuyo propietario es un banco. De hecho, el Banco Malo, el conocido Sareb. Esos desahucios a familias vulnerables, en este caso tienen un bebé,
están interrumpidos por ley. Es una moratoria vigente, pero hoy se les iba a desahuciar. Se les iba porque de momento van a seguir durmiendo bajo ese techo. Vicky esperaba a los representantes del juzgado. A las 9:30 de la mañana tenía que dejar la casa en la que vive con su familia. Hoy me echan y me quedo en la calle. Yo no tengo dónde ir. En la cocina, ajeno a la tensión y a la realidad, su hijo tiene 1 año y 9 meses. Si no se hubiera paralizado el desahucio, a partir de ahora dormirían en la calle. Es una familia vulnerable y se vieron obligados a ocupar este inmueble que pertenece a un fondo buitre y que estaba vacío. El desahucio se dirigía a los antiguos propietarios. Los alquileres, como decía antes, son los más altos de España en Canarias. No hay alternativas habitacionales, se está criminalizando a las familias. Apoyados por activistas de Stop Desahucios y la acampada solidaria, el desalojo se ha paralizado. Gracias a ellos tengo mi casa, por lo menos momentáneamente separador de desahucio, y ahora están trabajando. Espero yo, para que me den mi casa de protección oficial. Es una familia que se le han facilitado desde el ayuntamiento diferentes recursos que han sido rechazados, pero por otro lado hemos también mediado con el juzgado para intentar ganar unos días y poder darle unas alternativas a esta familia. Hasta el 31 de diciembre de este año, en teoría, no se puede desahuciar a familias vulnerables como la de Vicky. A partir de esa fecha, el panorama podría complicarse con la crisis económica. Hay otras familias que se sienten también vulnerables, son las que tienen familiares que están ahora mismo esperando para ser acogidos bajo ese paraguas de la ley de dependencia. Dicen que el sistema de acceso a esa ayuda es muy precario aquí en Canarias. Siguen muriendo personas esperando por su petición y por eso han visitado el diputado del Común y lo han hecho hoy con un informe bajo el brazo. Para acceder a esa prestación de 387 euros que no percibe la cuidadora sino la persona dependiente, primero hay que armarse de mucha paciencia. La solicitud se presenta en la Dirección General de Dependencia acompañada de informe médico, cumplimentación de un formulario, información sobre la renta, informe social y datos sobre la cuidadora. Como no hay ventanilla única, el acopio de todo este papeleo puede superar los 6 meses. Eso si el registro no envía ningún informe de subsanación. Además, a ese tiempo se suman los casi 3 años de espera para la resolución y las asociaciones advierten de que siga habiendo fallecimientos antes de que esta llegue. Una persona que fallece cada 2 horas y media. Hay que tener en cuenta que el tiempo de espera ya supera los 1080 días. El peso de la atención recae fundamentalmente en las familias, más de las 3/4 partes mujeres, con suerte dadas de alta en la Seguridad Social, pero sin salario. Además de actualizar las ayudas a los dependientes congeladas desde 2012, se solicita. Es imprescindible que las PSEF sean compatibles con, por ejemplo, ayuda a domicilio. Canarias es la comunidad que menos solicitudes presenta en relación con su población potencialmente susceptible de recibir la ayuda, pero el diputado del Común registra un 43% menos de quejas que hace un año en esta materia. La PSEF no... De dependencia se habla hoy en Lanzarote, en estas jornadas que ven, donde han puesto varios datos sobre la mesa. Ahora mismo hay unas 9.000 personas solicitantes de esa ayuda de dependencia que esperan por una respuesta en Canarias. Desde el Gobierno dicen que el objetivo es conseguir la lista de espera cero. Se pudiera revertir la situación, queríamos pasar de un sistema asistencialista a un sistema que garantice derechos. Solo haber dado 7.000 nuevos personas que han adquirido el derecho en estos 9 meses y haber reducido la lista de espera en 1.700 personas, yo creo que merece la pena. Pues ayudas también se han anunciado hoy en el Congreso de los Diputados en Madrid, 3.000 millones de euros para ser exactos. Silvia Mascareño, se trata de otro plan de ahorro del que la pregunta es, Silvia, si nos vamos a beneficiar o no los canarios. Pues según el Gobierno, ese dinero va a servir para luchar contra la pobreza energética en el 40% de los hogares españoles, pero la realidad es que en Canarias, a falta de calefacción, van a beneficiarse aquellos que tengan bono social eléctrico o los hogares con menos ingresos. Eso sí, verán reducida su factura de la luz hasta en un 40%. Eso ha provocado las críticas de Coalición Canaria, que pide políticas específicas para el archipiélago, pero también del PP, que insiste en una rebaja de impuestos, mientras los habituales socios del Ejecutivo marcan distancias con el Gobierno de cara a la negociación de los presupuestos, y todo en un pleno en el que la imagen del día ha sido protagonizada por Vox.
La intervención del presidente se interrumpía por los diputados de Vox que llegaban al hemiciclo tarde en señal de protesta por el retraso de Sánchez en el desfile del 12 de octubre. Y ruego silencio para poder continuar con la comparecencia. Minutos después se reanudaba la comparecencia y llegaba el primer anuncio del presidente, 3.000 millones de euros adicionales para proteger a las familias por la subida de la energía. Son medidas que en su conjunto van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país. Turno de la oposición que marcaba su postura en el turno de intervenciones. Lo que necesita España, señor Sánchez, en definitiva, es un nuevo tiempo político. Y ese es el que representa Alberto Núñez Feijóo. Un tiempo en que la vida política esté protagonizada por el respeto, el acuerdo, el consenso y el pacto. Ayer estuvo usted muy mal, señor Sánchez, por segundo año consecutivo, haciendo esperar al jefe del Estado. Que si el PP insiste en mantener el bloqueo durante toda una legislatura entera, no nos va a quedar otra opción a la mayoría de esta Cámara que hacer algo y acabar con ese bloqueo, con la fuerza de los votos. Agrandando es la desigualdad territorial. No es nuevo. No es nuevo que en España un niño nacido en una comunidad autónoma tenga peores servicios, peores educaciones y peores oportunidades que en otra comunidad autónoma. Es que hoy somos más pobres que ayer, pero menos que mañana. Canarias le necesita. Tenemos una gran oportunidad en esos presupuestos para que Canarias también pueda tener una oportunidad en los tiempos de tormenta que vienen. Sánchez contestó a los grupos parlamentarios destacando la recaudación de impuestos. 50% de la recaudación del impuesto de la renta de las personas físicas, del IVA y de gran parte de los impuestos especiales, ¿dónde acaba, señoría? Se lo digo, en manos de las comunidades autónomas. La próxima semana, el martes 18, el presidente volverá a comparecer, esta vez en el Senado, para abordar cuestiones como los impuestos. Tenemos que ser conscientes de... Pero en ese debate también se habló del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, porque en apenas una hora se reúne un pleno extraordinario convocado por Lesmes, pero ya sin él se elegirá un presidente sustituto interino y con poderes limitados que, salvo sorpresas, será Rafael Massa, vocal de mayor edad y del bloque progresista. Silvia Mascareño, gracias desde Madrid. Acabamos de estar ahí en el Congreso de los Diputados, donde sigue tramitándose el proyecto de ley de los presupuestos del Estado para el próximo año. El Partido Popular denuncia que a Canarias le toquen 390 euros de esas cuentas por cada habitante frente a los casi 800 euros de los que se van a beneficiar en la península. Le quiero preguntar a Ángel Víctor Torres y al Partido Socialista de Canarias si va a ser sumiso ante este proyecto de presupuestos para el próximo año. La borrachera de gasto público de Sánchez no la tenemos por qué pagar nosotros y nuestros hijos. Pues esos presupuestos del Estado cuentan para su contabilidad con una tasa de empleo que tire de la economía durante todo el año que viene. A ese mercado laboral aspiran a formar parte 20 mujeres desempleadas de larga duración que han participado en un proyecto novedoso, Entrena Empleo. Desconectadas del mercado laboral tras años dedicadas al cuidado de sus familiares, 20 mujeres han sido seleccionadas para aprender nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales. La idea es que ellas con esas competencias realmente puedan moverse de forma libre para buscar empleo y no necesitar, pues a lo mejor, esa figura más de orientadora. Es el caso de Maxi o Elizabeth. Cuidaron de sus familiares más de 10 años y ahora afrontan ilusionadas esta nueva experiencia. Que me encanta porque estoy quitando los miedos, porque, por ejemplo, el currículum, me estoy dando cuenta en dónde he fallado. Otro perfil es el de Karina, una mujer de 42 años que llegó de Venezuela antes de la pandemia con un amplio currículum, pero quiere seguir ampliándolo. Y aquí estoy con las expectativas de aprender y mejorar ese currículum y capacitarme mejor para conseguir un trabajo. Aquí Tamara les enseña, por ejemplo, a hablar en público o a preparar una entrevista de trabajo. Estamos perdiendo un poco ese miedo al presentarnos a la gente. Aprendiendo cosas nuevas de qué hacer, qué no hacer, qué colocar, qué no colocar en el currículum. Mujeres con distintos perfiles y circunstancias que persiguen un mismo sueño, incorporarse al mercado laboral para aportar su granito de arena. Encontrar un empleo es un reto, pero luego está la realidad de, por ejemplo, no poder vivir con ese trabajo, con ese empleo que se tiene, porque la inflación y el precio de la vida reducen cada vez más los salarios. Distintos colectivos van a salir a la calle
precisamente por eso, el próximo sábado, porque, dice su lema, nos están robando la vida. Se preocupa de aumentar el gasto militar un 25%, mientras que los salarios están en un 2,5% de actualización. Eso significa que la clase obrera canaria y los sectores populares lo están pasando muy mal, que nos están robando la vida. Cuando nosotros cogemos ese eslogan para la convocatoria, es porque es lo que expresa lo que el pueblo está diciendo en la calle. Coalición Canaria acusa al gobierno canario de actuar con indolencia, dicen, para paliar los efectos de la inflación y le reprocha una baja ejecución presupuestaria mientras autónomos y pequeñas y medianas empresas agonizan. Por su parte, el Ejecutivo canario ha insistido en que las próximas cuentas para la comunidad van a implementar medidas fiscales para compensar a las rentas más bajas. El Gobierno de Canarias no puede seguir esperando ni por el Gobierno de España ni por nada, porque la situación, la real, es agónica. Ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Canarias, ni ningún gobierno puede tomar medidas contra la inflación. Eso el Banco Central Europeo subiendo tipos de interés. Lo que podemos hacer es medidas para mitigar el impacto de esa inflación en las rentas más vulnerables. Del Parlamento de Canarias, forma parte el diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura, Mario Cabrera, que hoy se ha pronunciado sobre la inhabilitación para cargo público que se solicita contra él y contra Manuel Miranda, que fue consejero de Aguas, por supuestas irregularidades en el consorcio de aguas de Fuerteventura. Cabrera dice que está deseando que comience el juicio oral para poder defenderse. Respeto máximo a la justicia. Y bueno, deseando que tengamos la opción para explicarlo una vez más, porque estamos convencidos que no hay causa y que se terminará archivando. Hay un recurso de apelación y bueno, esperando los tiempos en justicia, no sé si creen las casualidades o no, pero son largos. A mí me coinciden casi siempre con el inicio de una campaña, pero bueno, fecha no hay apertura de juicio todavía. Miramos ahora fuera de Canarias. En Ucrania se preparan para un invierno frío y largo, con esa amenaza constante de los ataques con misiles, para los que el país se está reforzando con ayuda importante de la OTAN. Por cierto que hasta aquí, hasta Canarias, siguen llegando ucranianos que nos cuentan su experiencia. Anabel es esta mujer que ven, actriz, está en Gran Canaria representando la obra que ella misma escribió mientras se protegía dentro de un teatro en Ucrania, convertido en refugio. Sin electricidad pretende dejar el Kremlin a Ucrania. Los ataques de los últimos días han destruido el 30% de las infraestructuras eléctricas. Aviones de combate ucranianos defienden el espacio aéreo de Kiev. Casi 300 personas han muerto tras los bombardeos de los últimos días. Por eso vuelven a sonar las sirenas ante el riesgo de nuevos ataques. Sirenas que también escuchaba Anabel al comienzo de la guerra. Ella y su compañía de actores se refugiaron en un teatro de la capital. Durante el encierro crearon esta obra para contar su realidad. Siempre estábamos escuchando estos sonidos, las explosiones, y creo que pasamos muchísimo miedo. Empezamos a hacer teatro en medio de estar ahí. Sonidos que al principio eran nuevos, pero tras 7 meses se han convertido en habituales para una población que vuelve a vivir con miedo. Muy chocante para ella salir de un lugar en guerra, poder salir y entrar, volver a Kiev y que vuelvas a enfrentarte al riesgo de morir. De repente son las bombas cayendo en la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo interesante aquí es que a través del arte ella va a tratar de trasladar pues, una visión. Cerca de 200 escolares en el sureste de Gran Canaria han visto el libro de las sirenas que describe las sensaciones vividas durante el primer mes de guerra. Un proyecto que pretende demostrar que la cultura inspira y ayuda a mirar el futuro con esperanza. Colas como estas, más de 2 horas a primera hora de esta mañana en la autopista TF1 en dirección a Santa Cruz de Tenerife. La colisión de varios vehículos, 2, dejaba paralizada por completo la vía tras quedarse atravesados en medio de los 2 carriles. Ocurrió a la altura de Candelaria, el impacto no ha dejado heridos, pero sí unas retenciones que llegaron hasta los túneles de Güímar. Primero la pandemia, ahora la inflación, pero el sector del coche no ha recuperado el ritmo de producción prepandemia, ni tampoco la falta de piezas eléctricas que ahora empeora la situación.
El sector automovilístico no ha recuperado el ritmo de producción prepandemia y la actual situación socioeconómica derivada de la guerra prolonga aún más el proceso de fabricación e incrementa también los tiempos de entrega de los vehículos. Ahora mismo podemos tener retrasos de 4, 6 meses, 8 meses o hasta un año, depende del modelo. La falta de microchips y otras piezas eléctricas es el principal causante de los problemas de fabricación. Muchos coches se fabrican y no se terminan de fabricar, o sea, salen de la fábrica, se quedan parados hasta que lleguen los módulos o los componentes electrónicos que faltan, con lo cual se complica mucho la fabricación porque luego se tiene que meter otra vez en fábrica y la distribución posterior. Hay muchos modelos que se están quitando determinadas funciones electrónicas para que tengan menos componentes electrónicos y puedan salir antes de fábrica. Eso está pasando en algunos modelos. La venta de coches eléctricos crece dentro de lo esperado, pero las cifras siguen muy por debajo de la venta de coches de combustión. Los coches eléctricos pues tienen un precio superior a los coches de combustión, gasolina o diésel. La compraventa de coches de ocasión o segunda mano aumenta entre particulares. Como consecuencia, en Canarias la antigüedad media de los vehículos está en torno a los 13 años, un punto por encima de la media nacional. El parque medio ahora mismo es superior a los 13 años y medio, la antigüedad media del parque. Esto es mucho, es demasiado antiguo. El sector automovilístico estima que los tiempos de fabricación y entrega se normalicen en el último trimestre de 2023. Bueno, comprar un coche no es el único problema. Luego hay que ponerle combustible y todos los conductores ya sabemos lo cara que está resultando la visita a la gasolinera. Eduardo Pulido, buenas tardes de nuevo. Eduardo, estamos en El Hierro. El anuncio de que se corta el grifo de la producción de petróleo, se va a notar sobre todo en islas como esa, como El Hierro. Desde luego que aquí se va a notar esa medida adoptada por la OPEP de reducir la producción de petróleo. Por ejemplo, en tan solo una semana, la cotización del barril de Brent ya ha subido un 10%, situándose en los $97. Esta subida de precios de los combustibles se va a notar a nivel general después de varias semanas de caída. Los herreños se van a convertir nuevamente en los habitantes de toda Canarias que más caro les suponga hacer un repostaje de su coche. Un agravio comparativo para el Cabildo del Hierro. Que es realmente clamoroso por negativo es el diferencial que tenemos del precio de los combustibles en el Hierro respecto a Tenerife. Esto es un tema que viene de hace muchísimo tiempo y que no hemos sido capaces, las administraciones, ni el Gobierno de Canarias, ni el Gobierno del Estado, ni los gobiernos insulares, de resolver. Aquí en Canarias uno de los grandes clientes de las gasolineras son los transportes públicos y ahora más que antes hay muchas quejas porque los bonos aumentan la demanda de guaguas y las compañías no han tenido tiempo, dicen, para adaptar las rutas más concurridas. En Gran Canaria ya están en ello. En el último mes y medio el incremento en el número de usuarios de transportes en la compañía global ha sido del 7%. No ocurre lo mismo con el caso de guaguas municipales, también ha habido un aumento en el uso del bono guagua, pero ha sido más comedido. Con todo, ambas operadoras se preparan aumentando flota y plantilla para hacer frente al incremento de la demanda. En global la achacan a un cúmulo de factores: incremento del coste de combustible, aumento del precio y las dificultades para comprar un coche y mejoras en las propias líneas. Vecindario, hoteles ha incrementado mucho, Aruca, Santa Brígida. La empresa sigue una dinámica de subida en la demanda iniciada años atrás y congelada temporalmente por la pandemia, una inercia que ha desembocado en la compra de hasta 50 nuevas guaguas. Nos han llegado 7 guaguas, esta semana tenemos otras 7 que vamos a ver si ponemos en funcionamiento ya, algunas entre hoy y mañana. Y a final de octubre nos llegan otras 7, 8. Yo me imagino que a principios de noviembre tendremos la situación medianamente normalizada. Aunque la empresa dispone de retenes en ocasiones, como hace unos días junto a un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria, se producen picos que no pueden solventarse sobre la marcha y generan malestar entre los usuarios. En el caso de guaguas, la operadora local lucha por recuperar los datos anteriores a la pandemia. Los incrementos son más discretos. Disponen de 253 guaguas y 605 conductores, pero las perspectivas les obligan a tirar de nueva mano de obra. Hemos incorporado más de 30 nuevos conductores en las últimas semanas y posiblemente el año que viene incorporemos también a un grupo similar. Esa bonificación estatal al transporte se mantendrá para 2023.
Pues el transporte público, también el particular, están ansiosos por el cierre de un proyecto que pretende conectar mejor la isla de Tenerife por carretera. Hoy hemos estado en el último tramo que queda, el túnel de Erjos, que ya está perforado al 60% de la longitud total que va a tener. Ana Albendín, nuestra compañera, estuvo en una de sus bocas. Estamos ante una de las obras más importantes que se están llevando a cabo ahora mismo en el archipiélago. Hablamos del túnel de Erjos. Hay dos bocas en el municipio de Santiago del Teide y otras dos bocas en el municipio del Tanque. En esta, en la que nos encontramos, ya se ha perforado en torno a 2.100 metros. La pared que está al fondo es una pared de basalto. ¿Esto qué significa? Que va a permitir que se lleven a cabo voladuras, con lo cual el trabajo en este tramo va mucho más rápido. Se espera que estos trabajos finalicen en torno al verano de 2023. Sobre todo calidad de vida para las personas, que se van a ahorrar 20 minutos de trayecto diario en 40 entre ida y vuelta a su puesto de trabajo. Descongestionar completamente la TF5. El norte va a estar conectado con el resto de la isla y núcleos, sobre todo Isla Baja, tendrá accesos más sencillos. La apertura de caminos en el borde de las coladas ha facilitado la vuelta de personas a sus hogares y de trabajadores a fincas no afectados por la lava. En el caso del Camino de las Cruz Chicas puede facilitar el retorno de los bomberos a su parque de la laguna. Y dar fluidez al tráfico o acceso a los vecinos, pero sin la declaración de ruina de las viviendas afectadas no se puede avanzar. Una vez tengamos todo, hemos ido abriendo por la parte de arriba un poco, retirando un poco de las viviendas que no se vieron afectadas directamente para que los vecinos puedan tener un acceso por arriba, pero es verdad que falta la comunicación final con el cruce de la laguna. En el grueso de las coladas entre la laguna y las norias también se trabaja en nuevos caminos. Una en la zona de Cabreja, una en la zona del Corujo, que se van a comunicar a través de la carretera, con accesos a través de la carretera a la Laguna de las Norias, y después otra hacia arriba, que hay una zona aislada también, una quipuca, que se quedaron algunas viviendas aisladas. La última vía abierta se encuentra al sur del terreno pedregoso generado por el volcán. Allí continúan las máquinas abriendo un nuevo suelo. También reabre el acceso a la playa del Confital en la capital Gran Canaria, cerrado desde el pasado 25 de septiembre por los efectos de Hermine. Anabel Sánchez. Desde primera hora de este jueves, el Ayuntamiento abría el acceso a la playa del Confital a vehículos y al paseo peatonal tras recuperar las condiciones de seguridad. La zona quedó cerrada el 25 de septiembre por las intensas precipitaciones que dejó el temporal Hermín. Las actuaciones llevadas a cabo han conllevado el uso de 250 toneladas de tierra batida con el objetivo de consolidar la base del sendero. Asimismo, también se retiraron 10 toneladas de tierra y piedras para poder habilitar el paseo peatonal hacia la playa. Muy contento, pues venimos seguido, así que se puede acceder, la verdad, poder volver a la playa y disfrutar. I'm really happy that they opened the garden again because it's so beautiful and you can relax there and you can swim there. Antes era un campo de minas lleno de socavones, de agujeros por todos lados, era imposible acceder con el coche. En Tenerife, en Santa Cruz, el plan general y un cambio en el personal que lo redactaba ha centrado una de las comparecencias de hoy del Grupo de Gobierno en la Comisión de Control. Retrasos en los informes del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. Esta es una de las razones que ha dado Urbanismo para explicar la rescisión del contrato de los hasta ahora redactores de este documento. El último planeamiento de la ciudad es de los años 90. Este cambio supone, critica la oposición, un deterioro de la capital y un retroceso en su desarrollo. Sí, van a ser los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo los que asuman la responsabilidad de continuar con el trabajo. Grave retroceso económico para Santa Cruz si no se aprueba el plan general. Que hay un fracaso en gestión urbanística vinculado a algo que Unidas Podemos nunca hemos compartido, que es la externalización. La relación administrativa entre la gerencia de urbanismo y el equipo redactor empieza a deteriorarse porque los documentos empiezan a retrasarse más de lo debido
y empiezan a perder la calidad que se esperaba. La falta de policías locales los fines de semana fue otra cuestión que abordó la oposición, relacionado sobre todo con los últimos incidentes en una conocida discoteca. Las personas que están sobre el terreno y dicen que no hay policía suficiente los fines de semana. Se cubren perfectamente todas las actuaciones que hace la policía local, tanto de día, de tarde, de noche, ya que me pasan las novedades, y de momento no hace falta reforzar extraordinariamente. Desde el grupo de gobierno se va a estudiar la posible creación de un equipo de inspección para los edificios más antiguos. Lanzarote cerró este verano con una ocupación turística cercana al 80%, unos datos que la Federación Turística de la isla prevé repetir para esta campaña de invierno. Sara Duarte. Partiendo de la base de la buena conectividad aérea de cara al invierno, tanto a nivel nacional como internacional con la isla de Lanzarote, la Federación Turística avecina un invierno similar a la pasada época estival, donde la ocupación media llegó a superar el 80%. También señalan que aunque los datos son esperanzadores a corto plazo, a largo hay incertidumbre porque aún las cifras están alejadas a las prepandémicas. El turista que llega se queda menos tiempo y otro de los cambios en el comportamiento de este sector es la no planificación de las vacaciones con demasiada antelación. Aunque con la llegada del frío a Europa y el coste de la calefacción, las cifras que por ahora se registran son las siguientes. Canarias de manera general y también Lanzarote tendrán una conectividad de un 30% por encima del invierno 2019, lo cual sin lugar a dudas es muy positivo. No quiere decir que todas esas plazas se vayan a llenar, esperamos que sí. Tiene 23 años y desde los 12 sufre violencia machista. Su expareja tiene una orden de alejamiento como medida cautelar que ha quebrantado en varias ocasiones. Esta misma semana ha vuelto a ocurrir. Tiene 23 años y 2 hijas. Vivo con miedo, aparte del miedo, el daño psicológico, que no me quiero, no me valoro y no he podido hacer mi vida. Todo empezó cuando tenía 12 años. Todo era bonito porque me daba amor, me daba cariño. Con el tiempo todo empezó a cambiar. Tuve agresiones físicas, maltrato psicológico. La convencía para que no lo denunciara hasta que un día tuvo el valor de hacerlo y como medida cautelar su expareja no puede acercarse a ella a menos de 500 metros ni intentar comunicarse directa o indirectamente. Una condena que incumple. La gente me busca por todos lados, me llaman al privado, me amenazan todo y no puedo vivir. Esto es un sin vivir día a día. Solo pido que se haga una justicia digna. No 1 año, no me vale, 2 años tampoco me vale. Me vale que se acuse los intentos de domicilio, que se acuse los quebrantamientos, el daño psicológico que vimos las mujeres y no se ve porque no es físico. Quiero que se haga justicia por mí y por todas esas mujeres. El dispositivo de emergencia de mujeres agredidas de Canarias atiende incluso sin denuncia previa. Las denuncias por violencia machista como esta aumentaron un 4% esta primavera aquí en Canarias. Eso sí, hay diferencias significativas entre lo que pasa aquí en Canarias y en la península. Cristina Quesada. Mientras a nivel nacional la cifra de órdenes de protección se mantiene en Canarias baja, también aquí en las islas ha crecido un 30% el número de mujeres que renuncia a testificar contra su agresor, mientras esta cifra a nivel nacional se reduce a mínimos históricos. Eso sí, la cifra de denuncias por violencia machista en Canarias crece un 4% y aquí 9 de cada 10 acusados por violencia machista resulta condenado. Las mejores noticias llegan tras la Ley de Protección Integral a la Infancia con la suspensión de visitas a los maltratadores que ha crecido a nivel nacional más de un 300%. Y aunque las denuncias las siguen poniendo principalmente las mujeres víctimas de violencia machista, también han crecido las denuncias de terceros a nivel nacional casi un 4%. Ese 75% u 80% de mujeres que no denuncian las situaciones de malos tratos que están viviendo, las situaciones de agresiones sexuales que están viviendo, que les denuncie, que den el paso y que denuncie. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y el objetivo es que sigan aumentando las denuncias y por supuesto que vaya acompañada de sensibilización, de campañas de sensibilización, de educación. El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife recibe el mayor reconocimiento de nuestro país por su trabajo e investigación en enfermedades inflamatorias. Marta Cairós.
una distinción que sitúa al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria como hospital de referencia tanto a nivel nacional como internacional en la atención integral de la enfermedad inflamatoria intestinal. Está formada esta unidad por 6 médicos y una enfermera y atiende actualmente a unos 2.000 pacientes. La enfermedad inflamatoria intestinal abarca, entre otros trastornos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, patologías de origen desconocido que comienzan a una edad temprana, entre los 20 y los 30 años, y que gracias a unidades como esta, poco a poco van mejorando su calidad de vida. Estas unidades lo que permiten es, uno, diagnosticar antes y dos, tratar según los estándares, pues los estándares nacionales y europeos que permiten que los pacientes tengan acceso a la enfermería, pues que no tengan que ir tanto por urgencias, sino que acudan a las unidades. 55.000 canarios sufren de sordera. Es un dato que aportan los otorrinos, que durante estos días están celebrando su Congreso Nacional aquí en Canarias. Abordan además los últimos avances, no solamente para tratar los problemas de audición, sino también otro problema, la pérdida de equilibrio. Utilizando la realidad virtual, el paciente se puede trasladar a bordo de una lancha motora para mejorar su patología con déficit de equilibrio. Es un problema que no te permite hacer tu vida normal. Realmente la sensación de desconfort es tan alta que te deja en casa. De esta forma logramos rehabilitarle de una forma mucho más rápida para que el paciente pueda hacer vida normal. Avances tecnológicos como lo son estos audífonos de última generación. El 75% de los habitantes de una gran ciudad, según los expertos, padece algún tipo de sordera. Es uno de los factores más importantes de deterioro cognitivo en el ser humano y su corrección mejora no solamente la audición, sino las capacidades cognitivas, las capacidades de pensar, el desarrollo del ser humano. Otorrinolaringólogos de toda España celebran estos días su congreso anual en Las Palmas de Gran Canaria. Apuntan hacia la prevención como la mejor de las recetas para que nuestros oídos gocen de buena salud. Se puede ir a conciertos, se puede ir a discotecas, por supuesto, pero no podemos tener demasiada exposición durante mucho tiempo y en estas ocasiones especiales en que sabemos que vamos a estar expuestos a ruidos altos hay que protegerse. Los expertos también han abordado, por ejemplo, los problemas olfatorios que en algunos casos persisten en las personas que han padecido el COVID. Bueno, todo eso lo hacemos los humanos, expertos en ese cambio climático. Están reunidos en las 5ª jornadas de biodiversidad que se celebran en Tenerife y han lanzado un mensaje, este es para la esperanza. Dicen que estamos a tiempo de revertir la situación, pero con el esfuerzo de todos. Momento crítico. Pesimismo. Impactante. Solucionable. Así describen los expertos el cambio climático, principalmente porque hay ecosistemas que están en franco retroceso, algunos al borde del colapso. Habrá vivir como los vivimos los canarios, con 16 millones de turistas, con aviones, con una macro gasolinera del Atlántico Medio, con 2 millones de población. Necesitaríamos 32 planetas, o dicho de otra forma, a partir del 2 de febrero, cada año empezamos a comernos los recursos de las generaciones futuras. Y el foco de nuestro archipiélago se centra en 2 puntos. En el Teide y en la Punta de Anaga son los 2 lugares donde más calentamiento se está viviendo en este momento. Una crisis climática que tiene solución. Plantar, repoblar y sobre todo cambiar el estilo de vida. Aumento de temperaturas, lluvias torrenciales, subida del nivel del mar, sequía, calima, un conjunto de factores que junto a la contaminación y a nuestro propio impacto ponen en peligro a muchos animales. El uso excesivo de agua está haciendo que no haya lugares para que, sobre todo anfibios y aves acuáticas, puedan vivir en condiciones. Podemos tener registro de algunas especies que antes no teníamos y eso a largo plazo nos puede dar un marcador de un cambio en su comportamiento. Un reto el del cambio climático que es posible si empleamos las 3 Rs, reducir, reciclar y reutilizar. Los cambios en el régimen de las precipitaciones y en el uso de los recursos naturales que se asocian a lo que conocemos como cambio climático y global están teniendo un impacto en estos caudales de los nacientes del Garajonay. Para cuantificar estas transformaciones y buscar medidas para mitigar sus efectos dañinos, un grupo científico técnico de diversos centros de estudios del país ha desarrollado un ambicioso proyecto.
El proyecto Ibripar, un estudio que nace con el objetivo de analizar aspectos geológicos de los parques nacionales de Canarias y que en el caso concreto de Garajonay estudia las corrientes de agua del Parque Nacional a través de linígrafos. Por otro lado, está previsto estudios de las estructuras geológicas sobre las que se asienta el Parque Nacional y su comportamiento hídrico. Y es que conocer mejor el comportamiento de estos manantiales naturales y apostar por su supervivencia es fundamental por el interés que tienen tanto de carácter natural como humano y social. Son la base sobre la que sustenta el abastecimiento de agua en la isla, o parte de eso son ecosistemas, son hábitats de vida. Por eso el agradable rumor del agua nunca debe parar de sonar en el Garajonay. Bueno, pues ahí en contacto con la naturaleza nos ocupamos ahora de la recolección de la manzana reineta en Valleseco, en Gran Canaria, que está ante uno de sus mejores años. De aquí a final de campaña, fíjense, se esperan recolectar hasta 2 millones de kilos. Y gran parte de esa manzana irá destinada a la producción de sidra y el resto, por primera vez, se va a comercializar en supermercados. Valleseco no solo destaca por su clima húmedo, también lo hace por sus manzanas reinetas. Este año se enfrentan a una de las mayores recolecciones. Está siendo increíble, yo creo que este año va a ser de récord, ya que nosotros no hemos ni terminado de recoger la mitad de la finca y llegamos a unos 3.000 kilos. Este es el año, pero de verdad, que más manzanas he visto yo en mi finca. Un producto que busca salidas y que ahora la tendrán los supermercados. La calidad es muy buena y en estos últimos 5 años han obtenido 15 premios, premios internacionales, o sea que estamos hablando de un producto de calidad. Valleseco cuenta con 5 lagares, en ellos está el 30% de la manzana de la isla de Gran Canaria. Ha venido a poner unos precios muy interesantes para el agricultor, que cubre costos. Y entonces pues el agricultor se ilusiona y hay que pagarlo bien porque si no pues el agricultor termina cortando los manzanos. Una isla como la que vivimos nosotros debe al menos producir el 50% de lo que consume. En muchos de estos casos están superando ya esta cifra. Productos kilómetro cero que de las fincas irán directos a los supermercados de Gran Canaria. Todo listo para celebrar la 10ª edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar en Gran Canaria. Este año estrena una categoría oficial de cortos canarios. La guayarmina de honor recae en el actor Pepón Nieto. Se trata de la edición con mayor número de guayarminas de bronce y de premios para los participantes. Adiós a las armas es el lema del festival, con el que se quiere también lanzar ese mensaje social contra los conflictos bélicos a través del cine. Hemos hecho que Gáldar sea la cuna del cine en esta semana y que todo el mundo se acuerde de Gáldar con todos estas peliculones que hay que vienen al festival, se proyectan gratis y es para todo el mundo. Vienen cortos y largos a nivel internacional a competir en Gáldar. Antes decía Ruth, se habla de Gáldar en cualquier lugar. Ese día 22 de octubre se va a llenar el Centro Cultural Guaire. Muchas de estas películas salen de un buen libro. La Laguna apuesta por ser la capital de la literatura en una nueva edición de la Feria del Libro. La fiesta de la lectura comienza en las calles de La Laguna. Hay instaladas 25 carpas de 16 librerías, 5 editoriales, 2 instituciones públicas. Va a ser la gran fiesta del libro y de la cultura. Las librerías se convierten en un sello de identidad para la ciudad de los adelantados en un momento en el que las pantallas luchan contra el papel. Hay quien tiene los iPads esos y la ebook, pero la gente todavía te dice que el papel, como el papel, nada. Destaca un repunte de lectores jóvenes. Es como un aire fresco que entra, ¿no? Y te das cuenta de que la gente joven está volviendo a leer. De hecho, las editoriales se están volviendo locas a editar libros para la juventud. Arrimo el asco a mi sardina. Lo que más me emociona es que están leyendo poesía. Ahora mismo está el tema de los YouTube y todo eso, que eso bueno. Pero también están los clásicos, hay muchos niños que les gustan los clásicos. O más fantasiosos de también jóvenes escritores canarios como Imperio Parole o Sandro Doreste. Me planteé cómo sería escribir una novela que fuera íntegra, una conversación entre los protagonistas. Lo mejor que tiene es que son muy agradecidos, porque cuando a alguien entre 14 y 20 años le gusta mucho un libro, se implica, habla con el autor. Encuentros con escritores, mesas redondas o presentaciones de libros vertebran una feria que durará hasta este domingo. Y estas que están viendo son algunas de las propuestas que participan este año en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, dentro de las categorías de solos y contemporáneos. Nuevos talentos de España, de Chipre, Italia, China y Corea del Sur. Más Danza celebra 27 años con el Teatro Pérez Galdós
de la capital Gran Canaria, donde se van a celebrar las competiciones y la gala de ganadores este fin de semana. Un trampolín para lanzar la carrera profesional de los bailarines. Bueno, pues bailando llegamos al adelanto de la crónica deportiva. Este jueves parece, Armando Vallejo, más un lunes deportivo porque hubo ayer de todo. Competición europea, Champions y jornada en segunda. Y muy bien que le fue a la Unión Deportiva esa jornada intersemanal. Recupera el liderato después de vencer por 0-1 al Lugo. Gol de Benito Ramírez con jugadón de Jonathan Viera, que jugó la segunda parte. Después vemos todas esas acciones. En el Club Deportivo Tenerife ni gana y ni pierde. Son 4 empates consecutivos para los blanquiazules. Siguen sumando, pero no acaba de despegar el equipo. Es la palabra que utilizó ayer Luis Miguel Ramírez después del partido. No despega, quiere que lo haga en las próximas jornadas ya. Y la peor noticia llega del UDG Tenerife. Su jugadora Gisela Robledo se lesionó de gravedad con la selección de Colombia. Lesión de rodilla importante, se pierde lo que resta de temporada. Bueno, además de eso en Europa, victorias del Gran Canaria y del Guaguas en voleibol. Gracias, Armando. Enseguida toda la crónica deportiva, luego la previsión del tiempo. Más noticias a las 20:30. Nosotros volvemos mañana. Tengan muy buena tarde. Adiós.